Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 2 de junio del año en curso, que vamos a dedicar a tres temas solamente. Uno, la cuenta o el cuento del presidente. Dos, la especie de Pearl Harbor que sufrió Rusia a manos de los ucranianos. Y tres, un asunto que no sale en la prensa normalmente, que es la situación que está viviendo China políticamente y en relación con eso la dificultad que ha habido, el estancamiento en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Y voy a partir por los temas no nacionales para dejar al final del programa lo de la cuenta presidencial. Ustedes se habrán enterado de que Ucrania llevó a cabo un masivo ataque con drones a 4 aeropuertos rusos y fue un ataque como nunca antes se había visto, como no había ocurrido en esta guerra, que significó, según los medios ucranianos y también los medios rusos, significó la destrucción de más de 40 aviones, una cantidad masiva. La manera como los atacaron, estos drones, fue muy ingeniosa. De algún modo estos aeropuertos, algunos estaban bastante lejos de la frontera, pero habían puesto los drones ocultos en contenedores, en camiones, que los hicieron acercarse a la zona. En fin, los detalles técnicos los iremos sabiendo más adelante. Uno de ellos muy interesante, estos drones estaban con inteligencias artificiales que les permitían ubicar a los aviones que había que destruir, es decir, reconocer la imagen de los aviones. Un adelanto increíble de inteligencia artificial aplicado a la guerra. 41 aviones. ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia? Por supuesto, van a tratar de doblar la apuesta. Van a hacer alguna brutalidad propia de lo que han estado haciendo todo este tiempo. Fíjense ustedes, este ataque ucraniano fue puramente militar, a bases para destruir aviones de guerra. No usaron esa capacidad tecnológica para destruir gente, como hacen estas hordas orientales, hordas asiáticas que atacan a Ucrania. Estos bombardeos que hacen los rusos con cientos de drones traídos de Irán, porque ya parece que no los pueden fabricar ellos, y que son disparados a edificios, al centro de las ciudades. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? ¿Cuál va a ser la reacción de Trump, que hasta ahora todavía, a pesar de lo que hacen los rusos, y a pesar de las propias palabras de Trump, que en algún momento dijo que parece que estaba loco Putin, en última instancia siempre vuelve a crear nuevos plazos, darle nuevos plazos a los rusos para que inicien en serio el proceso de paz, y les da tiempo, y les da tiempo, y les da tiempo. Es francamente vergonzosa la conducta que ha tenido Trump hasta este momento con los rusos, realmente vergonzosa. Fue un ataque impresionante que demuestra las capacidades tecnológicas, científicas y militares de Ucrania. Realmente impresionante. Y desde luego los rusos se están acercando ya, están bastante cerca de los 900.000, de las 900.000 bajas entre muertos y heridos y mutilados. Yo sigo viendo videos todos los días de la situación y hay videos nuevos, hay otros que se repiten, por supuesto en algunos sitios repiten y repiten lo mismo, pero yo ya los conozco todos de memoria y sé cuáles son los nuevos, los voy viendo, los voy notando, y sigue la destrucción implacable de la tropa rusa y del equipo ruso. La destrucción de la tropa rusa llega al nivel del detalle, es decir, los ucranianos no se hacen ningún problema en usar un dron que cuesta unos cuantos miles de dólares por todo lo que llevan adentro, los motores, el sistema de guía, etcétera, para matar a un soldado. Y ustedes ven a los pobres tipos tratando de arrancar de este dron que se les acerca, que da vuelta y finalmente los impacta y los despedaza. Muy, muy impresionante. Va a ir a la paz, va finalmente a decidirse a hacer la paz el gobierno ruso, o sea, Putin y la gente que lo rodea, no. Yo no lo creo, están demasiado metidos en este cuento,
Han perdido demasiada gente, demasiado material, la economía rusa está en un desastre, han perdido prestigio, han perdido muchas cosas, entonces sienten que como un tipo que está perdiendo todo en el casino, tiene que seguir adelante con la esperanza que va a haber una última jugada que le va a permitir recuperarse. Yo no veo cómo. Me van a perdonar, estoy con bastante alergia hoy día, debe ser por lo del discurso presidencial, que uno tiene que atender esas cosas lamentablemente. Ya voy a ir a eso, espérense un poquito. Les quería contar esto de Rusia, de este ataque. Yo vi videos, esto no es un cuento el tío. Yo vi videos de un dron ucraniano, el video está disponible, búsquenlo ustedes en YouTube, avanzando a lo largo de una fila de aviones grandes, de bombarderos rusos estacionados, y cómo van siendo destruidos uno tras otro en hilera. Me recordó Pearl Harbor. A mucha gente le ha recordado Pearl Harbor este ataque. En cuanto a las conversaciones entre Estados Unidos y China para resolver sus diferencias comerciales, las conversaciones están en este momento más o menos estancadas. No se ha avanzado. Trump ha acusado a los chinos que nunca cumplen su palabra, que hablan nomás, hablan y no cumplen su palabra. Me recuerda a alguien. Y entonces, esto yo no lo veo por dónde se podría resolver. Estoy hablando de una solución de verdad y no un acuerdo que sea puramente verbal, que sea una mentira para mostrar un éxito mentiroso al público norteamericano o al público chino, según los casos. No veo. Las diferencias son demasiado grandes y esta guerra comercial es parte del gran choque entre dos superpotencias que están una defendiendo y otra tratando de adquirir la hegemonía mundial, global. Una de las medidas más brutales que ha tomado Estados Unidos en esta guerra de múltiples frentes, porque eso es lo que es ya, es prácticamente una guerra sin balas todavía. Están expulsando de Estados Unidos a cientos de miles de estudiantes chinos. Les están revocando las visas, se tienen que ir. ¿Por qué? ¿Es una especie de acto gratuito, de maldad de Trump o algo así? Hay una razón detrás de esto. La razón es que a lo largo de años se fue acumulando en Estados Unidos una cantidad inmensa de estudiantes chinos, muchos de los cuales, y eso ya se sabe porque se investigó en su momento, hubo investigaciones policiales del FBI, se fueron descubriendo casos, muchos de sus estudiantes están ligados al Partido Comunista Chino y por ley, como las empresas, también los individuos, están obligados a hacer lo que les pide el Partido Comunista, y eso que les pide el Partido Comunista a estudiantes chinos es sacar toda la información que puedan que les pueda servir. Puede ser, especialmente esto es serio y es importante para los estudiantes chinos de ciencias duras, los que están en el campo científico-tecnológico. No creo que sea muy importante para los chinos si hay un estudiante, para el Partido Comunista Chino, si hay un estudiante chino estudiando historia de los romanos, pero les interesa lo que pasa con los estudiantes que están vinculados a carreras, a estudios asociados a las ciencias, a la física, a la tecnología, a la informática. Y si esos muchachos no pueden, digamos, de una manera directa conseguir información, se les pide que se contacten con alguien que sí. Eso ha sido probado y ha sido descubierto muchas veces. Entonces, forma parte de la enorme red con que China en Estados Unidos y en otras partes del mundo extiende sus tentáculos para ir haciendo todo lo que sea necesario para incrementar su poder y eventualmente instaurar su hegemonía, obtener información, qué sé yo. Las universidades norteamericanas, muchas de ellas, universidades importantes, prestigiosas, fueron capturadas por el oro chino. Porque es muy cómodo para el mundo académico, para estos don de las universidades americanas, echados para atrás en sus butacones, después de una vida de hacer clase, encontrarse con que hay un chino, con que hay un país que los está financiando permanentemente, los está comprando literalmente. A las universidades, a los estudios, a los departamentos, les financian sus cosas, sus viajes. Es súper cómodo. Mientras en paralelo los estudiantes están, algunos de ellos o muchos de ellos, no sé el número, están tratando de mandar información a su país. Bueno, esa es la visión que tiene el gobierno norteamericano y por eso que están tomando esta medida brutal.
porque aquí están pagando justos por pecadores, como dice la frase. Entonces, es un aspecto más de esta guerra, que es literalmente ya una guerra entre Estados Unidos y China, que aún no ha llegado al plano del cinético, como se dice, al plano de los balazos, pero puede llegar. Así que no hay acuerdo en este momento, comerciales, y está este tema de los estudiantes. Los chinos fueron pillados de sorpresa con esta expulsión masiva, quizás cómo van a reaccionar. El tema de Taiwán se está poniendo muy peliagudo. Hay signos de que podría ser muy próxima el ataque de los chinos a Taiwán. En fin, el panorama está muy oscuro, como les dije que iba a ocurrir este año y los próximos. Estamos entrando en una era de grandes conflictos, y conflictos de una magnitud mayor de toda la historia humana por el tamaño de los contendientes y el armamento que tienen. Y ahora, antes de venir a Chile y referirme a la cuenta, o al cuento más bien, permítanme, amigos, recordarles que este programa es auspiciado en la semana por Hey y Remodeling, empresas que tienen los mismos dueños, ambas muy eficientes. En la parte Hey, Ángel Hey, es corredores de propiedades. En la parte de corredores de propiedades, muy eficiente, logran vender, logran arrendar, logran hacer todas esas cosas por sus métodos y su diligencia. Trabajan como locos. Y la otra parte es Remodeling, puros profesionales para arreglos o cambios de piso, arreglos o cambios de muebles de cocina, pintura, temas vinculados con arquitectos. Hay arquitectos, son puros profesionales que le garantizan a usted un trabajo bien hecho y garantizado. Remodeling. Y yendo ahora a los auspicios, Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario a propósito para que usted compre parcelas en la región más linda de Chile, en la región de los lagos. Parcelas que ya están provistas de agua, electricidad, fibra óptica, para que usted llegue y construya y cambie su modo de vida. No solo cambie de casa, cambie de vida, estimados amigos. lomasdemillaray.cl, ese es el lugar. Vaya a ver la fotografía, vaya a ver todo lo que hay ahí esperándolo usted. Sigo con Fastmark, empresa chilena que trae desde Estados Unidos carga a Chile, atiende tanto a empresas como a individuos, grandes cargas, pequeñas cargas, lo que sea, lo traen igual con la misma prontitud, con la misma eficiencia. Fastmark.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa automotriz muy original que viene a su casa y en un día, frente a sus ojos, deja la carrocería de su vehículo o sus vehículos como nueva, y si es necesario las llevan a su taller, pero no están más de 2-3 días ahí, no se desaparece por semana como ocurre en los talleres convencionales. El auto queda como nuevo. Fuera de eso, tienen ahora un servicio de automotora, de compra y venta de automóviles. Ustedes comprenderán que ellos conocen muy bien el mercado, porque muchos de los clientes que han pedido sus servicios para mononar la carrocería era para vender. Se conocen muy de cerca, íntimamente, el tema de la compraventa de autos, así que si usted está en esas, póngase en contacto con AutoWolf. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, a propósito de si se compra algo en las Lomas de Millaray. Es un arquitecto de la zona que construye y que remodela con el mismo talento que ustedes han podido estar viendo en la fotografía que les mostramos. Un tipo talentoso, amigo, a su disposición en arquitectodiegosandor.com. Bueno, ¿cómo definir la cuenta del señor Boric? ¿Qué calificativo ponerle? Bueno, quizá hay que ponerle varios. Y algunos de esos calificativos van a ser en negativo, lo que no fue. No fue especialmente conflictivo, todo lo contrario. Creo que trató de, en algunas partes habló de que había que aprender de la ciudadanía, no pasarnos unos a otros en la aplanadora. No, trató de no ser conflictivo en esos temas. Primera cosa. Segundo, no tocó con ningún detalle y muy a la pasada los temas que realmente le preocupan a los ciudadanos chilenos. Que son, primero, la economía, porque primero que nada hay que comer, hay que tener pega, hay que mantener la empresa funcionando. La economía es la base de todo lo demás, el piso. Simplemente ahí dijo que habían logrado estabilizar la economía. Aquí hay varias observaciones que hacer respecto a esa frase. Y mencionó como única cifra una comparación de la inflación que había el año 22 con la que hay ahora. Con la que hay ahora, que es bastante grande.
La que el año 22 respondía a circunstancias que todos conocemos. Bien, en primer lugar, no es verdad que estabilizó la economía. Sebastián Piñera entregó la economía chilena totalmente estabilizada, con una reducción del 22% del gasto fiscal, con grandes reservas en dólares. La entregó Picho Caluga, la economía, a pesar de todo lo que había ocurrido antes con el llamado estallido social y con la plaga de la epidemia del COVID. Él estabilizó la economía, no el señor Boric y su gente. Eso es una mentira. Y por eso que solamente mencionó esta cifra, que le parece a él maravillosa, tener un 4,5% de inflación. Segunda cosa que dijo: cada año crecemos más de lo que estaba pronosticado. Tampoco dio ninguna cifra, no podía darlas, porque las cifras son muy pencas. 1%, 1,1%. Las cifras con las cuales su secretario del gabinete, su secretario de Hacienda, o sea, el jefe de la billetera fiscal, como dicen los periodistas, el señor Marcel, se siente feliz cuando hay un 1,1, y entonces anuncia al mundo, urbi et orbi, que Chile está en la senda del crecimiento. No dio ninguna cifra. Cada año crecemos más. A ver, ¿dónde están las cifras comparativas? Que crecemos más. ¿Y a qué nivel crecemos, si es que crecemos? Si la economía chilena no se ha derrumbado 100%, si incluso en algún momento puede tener un crecimiento del 1% o 1,1%, yo lo he explicado muchas veces, no es mérito del gobierno, sino a pesar del gobierno. Es mérito de la gente, o necesidad, incluso ni siquiera mérito, necesidad de la gente de seguir haciendo sus trabajos, de seguir manteniendo sus empresas, porque hay que comer. Toda empresa, toda pyme, por ejemplo la empresa mía, El Villegas, es una pyme minúscula, microscópica. Estamos cada vez más acogotados que las contribuciones, que los impuestos, que las reglamentaciones, que las regulaciones. Pero tenemos que seguir comiendo. Tenemos que seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar para atrás? Entonces, multiplique eso por millones de pymes, de empresas medianas y grandes, y es el mismo resultado. La economía sigue flotando y de repente crece unas fracciones, por mérito o por necesidad de que la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir produciendo, hacer lo posible dentro de las circunstancias. No es mérito del señor Boric, ni de su equipo económico. Todo lo contrario, a pesar de ellos. A pesar de ellos. Así que, ¿de qué está hablando que logró estabilizar la economía? Del tema de la seguridad, yo por lo menos no le escuché ni una palabra. A lo mejor se me pasó algo, me puedo haber equivocado. Pero aún si lo mencionó, siendo como es el tema de la seguridad el primer tema de la población, debiera haber requerido, si el hombre tenía algo que decir, una larga exposición, y yo, aunque yo me equivoque, aunque se me pasen por alto cosas, la habría visto. ¿Dónde está la parte de la seguridad? ¿De qué cosas habló entonces finalmente? Bueno, veamos algunas de las cosas que tocó. Y dicho sea de paso, antes de entrar a lo que dijo en su discurso, estuve examinando imágenes de su llegada al Congreso. Nadie en las calles, estimado amigo. El coche en que venía avanzando y parado mirando con ese aire que toma así de gran líder mundial, iba rodeado por una cantidad de policías de civil como yo nunca había visto, por lo menos había una docena para protegerlo de cualquier cosa. Estaba repleto de carabineros, repleto de tropas. Detrás de las rejas que se ponen en las veredas para que la gente no se apelotone, no había nadie. Gente que pasaba con la bolsa del pan, de repente uno que otro. Nadie. Cero. ¿Por qué? Porque se trató de evitar a toda costa manifestaciones en contra. Se trató de evitar a toda costa lo que ha sucedido en los 21 de mayo, cuando la gente le grita de todo, para su madre, como se dice. Así que ahí iba todo un símbolo visual de lo que es este gobierno, en soledad, avanzando, parado así, sacando pecho, rodeado de policía, rodeado de carabineros. Pero en fin, ok. Cosas que dijo. Puras generalidades,
casi ninguna con cifra, puras expectoraciones verbales, digamos, que no tienen eco en la realidad. Por ejemplo, dijo, que Codelco se transformará en líder mundial del litio y que en una década más vamos a valorar las decisiones que se tomaron. Señores y señoras, es cuestión de ver las noticias, seguir las informaciones sobre este tema de la minería, del litio, el tema de las baterías, cosas que yo les he contado muchas veces ya. El litio, no en 10 años más, en menos que eso, no se lo vamos a poder vender a nadie. Va a estar obsoleto tecnológicamente hablando. Ya ahora se están desarrollando y se están empezando a producir en masa baterías de sodio, que son más eficaces que las baterías de litio. El mercado del litio se va a reducir enormemente, va a seguir usándose en algunas cosas, no va a ser como el cobre, ni mucho menos. Así que, ¿de qué va a ser líder Codelco? Es como que habláramos, ¿por qué no habla también el señor Boris de que algún día vamos a ser líderes en la venta de salitre? Una industria que se derrumbó con la Primera Guerra Mundial. Vamos a ser líderes en la venta de salitre. No va a haber mercado para el litio, no va a haber un mercado masivo para el litio. En 10 años más las tecnologías que van a existir para batería no van a requerir del litio. Así de simple. Ya está pasando ahora. Así que en 10 años más nos vamos a acordar de las estupideces que se hicieron con respecto al tema del litio. Los atrasos. Bien, he anotado algunas cosas más. Respecto a la pesca, ya saben ustedes lo que sucedió con las cuotas truchas, con cifras truchas del subsecretario de Pesca. Fue un escándalo, pero a ustedes seguramente ya se les olvidó. ¿Qué dijo respecto a las cuotas de merluza? Dijo, vamos a solucionar el tema de las cuotas de merluza. Efectivamente, el país en noviembre va a solucionar el tema de las merluzas o de los merluzos. Pero antes de continuar, me permitirán ustedes que me refiera al método EVE, con el cual usted elimina esas imperfecciones de su cuerpo que no va a eliminar, se los he dicho ya y se los repito, bajando de peso. La bajada de peso no es una panacea. Bajar de peso. No se va a poner usted más lindo, ni más saludable, ni va a vivir más años. Todo eso son cuentos del tío. Va a bajar de peso nomás. Y para eliminar cosas feas como la celulitis o la estría o lo que sea, no sirve de nada. El método EVE sí está hecho para eso. Fue diseñado en Corea del Sur para eso. Ha sido traído a Chile y está operando en 2 locales hasta ahora, uno en Vitacura y otro en Concón. Método EVE.cl, entre ahí y averiguo los detalles. Continúo con Neuromed Lab, un laboratorio chileno donde se desarrollan productos sobre la base del trabajo de científicos chilenos y que está presentando en este momento 2 productos que se los he mostrado ya varias veces, el Neuro 300 y el Tau Plus. El Neuro 300 son unas cápsulas que vienen en frascos como esto. Usted debe tomarlas todos los días, una en la mañana, otra en la noche si quiere, para fortalecer sus capacidades intelectuales, para ponerlas al tope de su rendimiento y no estar a medio morir saltando. Es un realzador de los procesos cognitivos. Y tenemos Tau Plus, que es un realzador de la libido, de la vida en general, de la energía, de la vitalidad, incluso de la alegría de vivir, y lateralmente puede también, de hecho, así es, facilitar las actividades eróticas. No necesariamente lo convierten a usted en un macho cabrío instantáneamente, ni mucho menos, pero por supuesto cuando usted está más vital, más fuerte, eso también mejora considerablemente. Esto usted lo puede comprar en neuromedlab.cl o lo puede comprar en Mercado Libre. No es necesario receta, esto se vende libremente, son productos naturales, no requieren receta, así que ya saben. Sigo con Entrena Inglés. Cursos de inglés dados por profesores vía online para que usted domine la conversación. Hablar y entender lo que le dicen. De una vez por todas. Muchos han pasado por 1, 2 o 3 academias de inglés en algún momento de sus vidas y no pasa gran cosa. Bueno, ahora sí va a aprender a conversar, que es lo que usted quiere. Y sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que se dedican a revisar la logística de su empresa, ver dónde está funcionando mal o Mahoma nada más,
ofrecerle opciones y encontrarle el personal para que ejecute esas opciones al 100% y usted no siga perdiendo plata, clientes, mercadería, etc. Y compreoro.com. Compreoro.com, amigos, es un sitio donde usted puede comprar oro y plata en moneda, en lingotes, o sea, el metal precioso, certificado por la Católica, que tiene un 99% de pureza. Y qué mejor resguardo financiero que tener oro y plata, metales preciosos que no van a desvalorizarse. Al contrario, hoy en día están subiendo de valor, así que además son en realidad una inversión. Bueno, así que va a solucionar las cuotas de merluza en noviembre. Efectivamente, eso yo se lo creo. Después vamos a temas más espinudos que han surgido últimamente, donde también se movió así al estilo de él. Las licencias médicas. En esto fue un poquito más contundente, hay que reconocer. Dijo que los que han caído en esa práctica de las licencias truchas, que aprovecharon de salir de viaje, quedan sujetos a sumarios administrativos. Abro paréntesis, yo no sé qué fuerza, peso de sanción tiene un sumario administrativo. E incluso, dijo, si renuncian. Ahora yo no sé cómo, si usted está renunciado y salido de una institución, qué sentido tiene un sumario administrativo. O sea, ¿qué es lo que produce eso si usted ni siquiera está dentro de la oficina ya? No sé, no lo explicaron. Magia. Y dijo incluso que podría ser que correspondiera la sanción de la destitución, cosa que no va a ocurrir, estimado amigo, porque en primer lugar no hay el mecanismo jurídico de la destitución para este tipo de cosas. Yo no sé cómo lo podrían hacer, quizás poniendo mucha voluntad, pero no creo que la pongan, porque aquí va a emerger tarde o temprano el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos. Y eso para la gente del sector público es fundamental, porque eso les permita apernarse de por vida, hagan o no hagan lo que no hagan o hagan. De la reforma política que se ha estado hace rato mencionando y tocando como una necesidad, debido a que en este momento tenemos en el Congreso como 400 partidos políticos piñufla, con medio votante, con un 0, algo por ciento de votación, y que sin embargo son capaces de parar proyectos o de joder. Entonces eso no puede ser. Entonces dijo que añadirá nuevas medidas a la reforma para poner fin a la fragmentación, pero no explicó nada. Aquí otra vez la vaciedad y la vacuidad en general de la presentación, interminable, prácticamente 3 horas se mandó el señor. Costumbre propia de la izquierda es esta vocación por la charlatanería vacía. Acuérdense de Fidel Castro, que podía estar 6 horas seguidas hablando, divagando ya a estas alturas. No van al meollo de las cosas porque tal vez el meollo no les sirve o no lo conocen o es malo, entonces divagan, hablan y se mueven con un aire pomposo el señor, así con todas las... bueno, no digo más. Entonces, no explicó cuáles son esas medidas y qué clase de reforma política está pensando. O sea, simplemente habló con la misma vaciedad, con la misma falta de sustancia y contenido como cuando anunció, después de uno de los tantos crímenes que han habido contra Carabineros, de que iba a perseguir a los culpables por cielo, mar y tierra. Esto es la reforma política por cielo, mar y tierra también, más o menos el equivalente. No explicó nada. Bueno, hay otra serie de medidas que ni siquiera las voy a comentar porque son, digamos, está preocupado, por ejemplo, de que hayan cementerios para las mascotas. Sí, es una cosa que está en el primer lugar en las listas de las necesidades y las exigencias del público chileno. Y otras cosas por el estilo, que no las voy a mencionar. Si usted está interesado en esas menudencias, vea la prensa. Y vamos ahora al tema que todos tenían temor, algunos tenían temor de que iba aquí y allá a disparar, a dejar la crema, pero acá prácticamente la está dejando respecto a Israel. Dijo, en primer lugar, acusó al gobierno israelita de genocidio y limpieza étnica. Esto es muy serio. Esto es acusar a un Estado, el único Estado democrático del Medio Oriente, de que están yendo a matar en masa a los palestinos. Que están llevando a cabo eso que se llama limpieza étnica, o sea, eliminar a una etnia de un lugar. Esa es la limpieza étnica. ¿Cuál es la base fáctica
¿Cuáles son los elementos que tiene Boris para afirmar eso? Que han habido muertos entre la población palestina, evidentemente, porque en las guerras mueren civiles siempre. Eso es lo que se llama el daño colateral. Sobre todo cuando se trata de una guerra en que uno de los beligerantes, en este caso el Hamas, se escuda en los civiles, instala sus depósitos de armas, sus comandos, bajo un hospital o bajo una escuela o en un departamento. Pues es cuestión de ver las imágenes, ¿sí? Esto es cuestión de ver los hechos. Entonces mueren civiles, efectivamente. Entonces, para eso es suficiente para el hombre que va a resolver el tema de las merluzas para hablar de genocidio y limpieza étnica. Eso es una acusación extremadamente grave, que uno le entiende que la hagan los partidarios civiles de la causa palestina, de la llamada causa palestina, pero no un presidente de la República. Pero no le bastó con eso. Dijo que va a pedir urgencia un proyecto de ley para prohibir la importación de productos de cualquier clase de territorios ocupados, ilegalmente ocupados. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cuáles son esos territorios ilegalmente ocupados que están produciendo cosas que eventualmente llegan a Chile y que ahora se prohibiría? A ver, ¿en qué territorios ocupados tiene Israel? Hay industrias, fábricas. En Gaza no. En Israel sí. A lo mejor el señor Boris cree que el territorio de Israel mismo es un territorio ocupado ilegalmente. A lo mejor entonces piensa que el Estado de Israel es entero una entidad ilegal. Pues yo no veo que hayan fábricas en el territorio, fábricas israelíes en Gaza. ¿Cuáles son esos territorios ocupados? Donde hay fábricas que están exportando productos que se van a prohibir. Pero es la nada misma esa cuestión, pero es agresivo. No tiene concreción, pero es agresivo. Y luego va a instruir al Ministerio de Defensa, a pocos meses que termine su mandato, va a instruir al Ministerio de Defensa, donde le van a hacer una tremenda tapa, perdóneme, señor presidente, pero no va a hacerse nada de eso. Va a tratar el Aldestein y la camarilla que tiene ahí de comunistas que metió. Va a instruirlos para que pongan fin a la dependencia militar con Israel. Una vez más muestra su ignorancia el señor Boris, porque la relación que tiene las Fuerzas Armadas chilenas con Israel no es de dependencia militar. Los que tienen dependencia militar son los grupos terroristas que tanto seguramente cuentan con la simpatía de Boris. Hamas tiene dependencia total de los suministros de Irán. Hezbollah tiene dependencia total de los suministros también de Irán. Los hutíes la misma cosa. Eso es dependencia total. Todo el armamento que tienen les llega de allá. Si el señor Boris se enterara un poco de las cosas en vez de simplemente hablar y hablar y hablar. Revise. Chile tiene armamentos provenientes de las más distintas partes. Y contratos con fábricas de todas partes. Tenemos contratos, para que ustedes sepan, con empresas dedicadas a temas militares de Turquía. Hemos comprado tanques a Alemania, los Leopard. Tenemos aviones F-16 que son fabricados por una empresa norteamericana. Y así sucesivamente. Tenemos carros de transporte de tropas que se han fabricado con licencia de Suiza y otras con Brasil. Y tenemos algunos armamentos, por supuesto, y sobre todo aportes tecnológicos que vienen de Israel. Pero no es verdad que Chile depende, así como que fuéramos unos menesterosos que recibe el armamento, digamos, desechado de los israelitas. No es así. Tenemos una relación, no una dependencia, una relación comercial y profesional, no una dependencia. Pero él lo pone así, lo palabrea de esa manera, para que suene casi humillante. Vamos a terminar con la dependencia. Vamos a terminar con una relación importante, sí, para las Fuerzas Armadas, que es la parte sobre todo tecnológica, más allá de los fierros, de los rifles de origen de diseño israelí, como la Uzi, por ejemplo, la subametralladora. En fin, no, es la tecnología. Son los updates de los equipos electrónicos.
que se hacen con algunas empresas israelíes como se hacen con empresas de otras partes. Algunos updates de nuestros carros blindados los van a hacer, incluyendo la electrónica, por lo tanto la informática, en Turquía, que tiene una importante industria militar. Entonces no es verdad de que tengamos una dependencia. Lo que tenemos es una relación importante y por supuesto la va a dañar. ¿Y qué derecho tiene un dirigente escolar que llegó por estos accidentes históricos que a veces le caen como la plaga, las 7 plagas de Egipto en los países, que llegó al poder, que le quedan solo, bueno, en noviembre eligen a otro presidente y después supongo que no tendrá, pero supongamos que le quedan más, le queda este enero, cambio de mando. ¿Con qué derecho arrastra a toda una nación a una situación como esta? A perder una relación importante para nuestra defensa. Este ha sido una cuenta en que se ha mezclado una serie de menudencias como esto del cementerio de mascota y otras cosas por el estilo que él las considera grandes éxitos económicos. Por ejemplo, lo de ahora las jornadas de 40 horas. Perdónenme, pero en un país con una productividad pésima, bajar el horario semanal de los trabajadores no me parece que sea una medida precisamente positiva. Perdónenme, yo sé que es impopular decirlo, pero es la realidad. Tampoco me parece que sea fantástico que tengamos el sueldo mínimo, como se cachetoneó, más alto de toda América Latina, más de $500,000. Mencionó esa cifra. No sé incluso si es la cifra correcta, porque para las cifras son pésimos estas personas. Aquí no se trata de que uno quiera explotar a la gente. Se trata de qué es lo que la economía puede pagar para que crezca, para que funcione, y no ocurra que precisamente porque el sueldo mínimo es más alto, un montón de gente pierde la pega. Entonces, una mezcla entre menudencias en comparación con los temas serios, otros donde no se mencionan cifras, como esto de que estamos creciendo, otras que son falsas, como decir que ellos estabilizaron el país, y otras que son dañinas, como esto de poner ya en una situación en la UTI nuestras relaciones con Israel. Esa es la cuenta pública de este caballero. Y ahora, cuando tocó el tema del aborto, eso lo estaba dejando para el final, sucedió algo que rara vez sucede en nuestro Congreso por el empaque, por la educación o por la timidez, algunos dirían por la cobardía, por la falta de personalidad de la gente que va a esta cuestión, a los políticos que van, a los diputados, senadores que se juntan ahí a escuchar al presidente. Que, digamos, de repente, yo me imagino en un país como Argentina, donde la gente no se anda con tantas chicas, que les aparece un presidente como Boric a decir algunas de las cosas que dijo y le vociferan quizás qué cosa. Pero aquí algo hubo cuando tocó el tema del aborto. Cuando tocó el tema del aborto, se produjeron algunos gritos, hubo algunos conflictos. Un congresal de RN se paró con una pancarta hablando del asesinato de los niños, de las criaturas, qué sé yo, el derramamiento de sangre. No me acuerdo la frase concreta, pero referente a eso. Y congresalas de la izquierda sacaron unos pañuelos verdes saludando la gran noticia del aborto, pues, la legalización del aborto. Es curioso que el aborto, que es la destrucción de una vida, se legalice, pero así es la mentalidad de esta gente y saludan como una gran noticia. O sea, yo trato de meterme en la mente de esta gente y trato de entender las razones que tienen para favorecer y hacer cada vez más posible y más viable los abortos de acuerdo a la voluntad de las personas que están embarazadas. Ok, trato de entender. Pero lo que no puedo entender es que ese punto que ellos defienden lo vean como algo para celebrar, con pañuelito, alborozado, como si fuera una gran noticia. Cuando mucho uno podría aceptar el aborto, vamos a suponer, yo no es el caso mío,
como una necesidad, como una cosa que tiene que hacerse, porque se mueren muchas mujeres con abortos que no corresponden, qué sé yo. Pero no es para celebrarlo, pues. Es un pañuelito. Otros sacaron unos pañuelitos celestes. No sé qué querían decir los pañuelitos celestes en comparación con los pañuelitos verdes. Y eso fue todo. Ningún congresal se paró en algún momento para decirle hasta cuándo dice mentiras con respecto a la estabilización, hasta cuándo cuenta cuentos, hasta cuándo nos aburre 3 horas hablando vaciedades. No, no pasó. No pasó. Bueno, amigos, permítanme que les recuerde algunos de mis sponsors y saludo con mucho gusto, por supuesto, a un nuevo sponsor que tenemos, muy interesante y muy importante, que es Glow Lab. ¿Qué es lo que es Glow Lab? Es una agencia de publicidad digital especializada en gestionar campañas de Google Ads y Meta Ads, que es publicidad pagada en Instagram y Facebook. ¿Cuál es la idea? Bueno, esta empresa es chilena, tiene clientes en México, en España y Canadá, y lo que dicen ellos, lo leo textual, ayudar a las empresas a posicionar sus productos y servicios en Google y en las redes sociales, conectando con personas que realmente están buscando lo que ofrecen. Ya sea a través de un anuncio de sitio web, lo que se busca es que los potenciales clientes de nuestros clientes tomen acción, que no se limiten al clic. O sea, hay un seguimiento. Crear campañas que generan contactos y no solo clics. Optimizan cada cuenta para atraer personas interesadas en contratar un servicio o comprar un producto y no quedarse con la pura visita. Yo sé de eso porque en el sitio mío, en la librería del villegas.cl/tienda, nosotros vemos las estadísticas, un número muy pequeño, un 1, 2, 3% compra un libro y los demás entraron a mirar y se fueron sin comprar nada. Bueno, eso pasa con todos los productos, no solo con los míos. Entonces la idea es que lo que hace Glow Lab es que la gente no se quede en hacer un clic, visitar y mandarse cambiar. Nada de receta genérica, ellos se encargan de diseñar a medida, tener un plan claro según el producto que se está poniendo en la red. Es decir, realmente sacarle partido al Internet, no meramente decir, ahora la lleva al Internet, pongamos un aviso en tal parte, no, que ese aviso funcione, que ese aviso rinda, que ese aviso traiga cliente. Eso es lo que hace la agencia de publicidad Glow Lab, que ustedes la pueden contactar en el sitio que están viendo. Continúo con Urantiacos, profesionales del software, creadores de software para corporaciones, para que tengan software hecho a la medida, para que procesen los datos con un software que toma en cuenta las particularidades de lo que esa corporación produce o hace o sirve o entrega, etc. A la medida, muy superior a cualquier adaptación. Fuera de eso, diseñan sitios web, aplicaciones móviles, el paquete informático completo que ustedes pueden ver a mi derecha en el anuncio. Sigo con María y Movéis, un grupo de profesionales chilenos dedicados al negocio inmobiliario en Florianópolis, Brasil, y que le ofrecen a usted la oportunidad de sumarse a estos negocios que son muy buenos. Hay un boom inmobiliario en Florianópolis. El año pasado las rentabilidades eran del 30-40%. La están dando, amigos. Si usted quiere un lugar seguro para ganar plata tranquilamente, póngase en contacto con María y Movéis. Tienen un Instagram, María y Movéis Floripá. Ahí está, hay un teléfono también. Y termino este bloque con Patricia Stocker, que ella con sus profesionales se dedican a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted duerma en paz. Que nadie le va a venir a robar su idea, nadie le va a venir a robar su marca, nadie le va a venir a hacer exigencias de ninguna clase. Yo les quiero hacer una pregunta, ahora se les iba a hacer ayer en una grabación especial, pero la voy a hacer aquí aprovechando que tengo algún tiempo. Es la siguiente. Yo espero este año, estimados amigos, publicar 2 libros. Uno de ellos, que lo tengo prácticamente listo, siempre estoy revisando, pero en algún momento ya lo vamos a mandar, estamos esperando tener la plata, a diseñar, imprimir, etc. Espero, el último libro de esta saga o ciclo que yo no pensé nunca que se iba a
a establecer, pero así ocurrió, que partió con Tsunami, siguió con Insurrección, luego Revolución y finalmente Debut y Despedida, que publicamos el año pasado. Bueno, el libro que estoy escribiendo ahora, que está terminado prácticamente, termina esta saga con un análisis final de lo que ha sido este gobierno, lo que viene y qué debiéramos hacer para salir del hoyo en que nos metieron. Ese libro de todas maneras lo voy a publicar. Pero tenemos la idea de publicar un segundo libro, amigos. Tengo varios prácticamente, algunos ya totalmente listos, otros todavía los reviso así por mejorar alguna cosa, pero tengo prácticamente 6 o 7 libros. Una locura. Algunos de ellos no se los voy a mencionar porque no tengo apuro con esos libros. Son literatura pura y simple, y no estoy apurado con eso. Pero tengo otros libros y yo me quisiera saber si ustedes me pueden dar un feedback de qué preferirían como segundo libro este año. Tengo uno que está relacionado con la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Hago un análisis ahí en muchos aspectos. Tengo otro sobre Roma. No solo cuento distintos aspectos, episodios de la historia romana, sino que cómo llegué yo a ellos, de qué manera me interesé, qué libros leí. Son como dos cosas en paralelo, pero ni siquiera en paralelo, van juntas. Muy entretenido ese libro. Tengo otro sobre una especie de manual de lógica para enfrentar el discurso progre del momento. Y tengo otro, ya tengo escrito tantos que a veces se me olvidan cuáles son. Tengo otro sobre la felicidad. Hace años atrás, el año 2010, 15 años atrás, cuando yo no tenía una editorial propia, sino que publicaba con editoriales, que sea Planeta y otras editoriales importantes, ya no lo hago. Publiqué un libro que se llamó De la felicidad y todo eso. Muy entretenido, me gustó mucho, se fue como pan caliente. Ahora estoy rehaciéndolo. No lo reeditaría tal como era. Me salió muy largo en aquella oportunidad, lo voy a hacer mucho más corto, lo estoy poniendo al día, lo estoy amononando. Si lo publico sería un libro la mitad de largo del que fue el anterior, puesto al día con las cosas que han ocurrido. Muchas cosas se van a mantener, todas las he mejorado, las he reescrito, he mejorado mi redacción, la he hecho más legible en muchas partes que podían ser demasiado espesas, demasiado contundentes, las he alivianado. O sea, he hecho un trabajo de reedición muy contundente. Esa es otra posibilidad. ¿Qué les interesaría más? ¿El de inteligencia? ¿El del asunto del libro de cómo el manual de lógica para enfrentar el discurso progresista? ¿El de inteligencia artificial? Este de la felicidad? ¿El de Roma? ¿Cuál les parecería? ¿Cuáles les interesaría más a ustedes? Van a haber distintas opiniones, pero más o menos para darme una idea, ustedes pueden, por supuesto, poner en los comentarios en YouTube, preferiría el de Roma, o me gustaría el de inteligencia artificial, o el de ese manual de lógica, que lo escribí inspirado en uno parecido que leí hace muchos años que le he mostrado, un libro de Ribano que se llamaba Contra Sofista, que a mí me sirvió mucho, me fue muy importante para mí ese libro, y yo he querido, digamos, honrar la memoria de este filósofo chileno, Juan Ribano, que murió en Suecia, que era un hombre de izquierda, pero a mí me da lo mismo eso. Era un tipo muy brillante, un gran pensador, y escribió contra los sofistas de su época, y yo, siguiendo un poco el esquema, el estilo de él, de hacer una cosa breve, así conversacional, para oponerse a los sofistas de hoy en día, que son los progres, que son los wokistas. Ese es otro libro. Bueno, díganme ustedes cuál les parecería más, les tinca más, y me lo comentan en los comentarios de YouTube, pues ahí los puedo leer. Y rápidamente ya les voy a mostrar algunas cosas. Ricardo Yarzún los está esperando en su canal de YouTube para ponerlos al día, como habían dicho, enseñarles a usar bien, inteligentemente la inteligencia artificial, sacarle provecho. El canal de Ricardo Yarzún, entren a YouTube, ponen en el buscador de YouTube Ricardo Yarzún y van a llegar como por un tubo. Sigo con Wikiper, que son contadores muy expertos, disponibles para tratar los temas contables de empresas grandes, medianas y pequeñas, una contabilidad bien hecha para que no tenga problemas con su gente, para que no tenga problemas con el servicio de impuesto interno, para que sepa bien cómo está funcionando su empresa. Wikiper. Y bueno, ya saben, están estos libros míos, a propósito de libros míos, OVNI, este no es mío, OVNI, que trata del tema OVNI con muchos detalles,
pero de forma narrativa, entretenida. Y este libro de Francisco Saldívar, excelente libro sobre la relación del hombre con su medio ambiente, una relación inteligente y no talibana, y el tema del lenguaje y la importancia del lenguaje para que seamos humanos. Y bueno, es muy interesante su raciocinio sobre el lenguaje y la suerte que han corrido grupos, por ejemplo, estos los llamados pueblos originarios, que no han perdido su lenguaje y no han dominado el del conquistador, y cuál ha sido el efecto de eso. Muy interesante estos dos. Y a propósito de pueblos originarios, este es un libro, un clásico, que cuenta la gran tragedia de los pueblos que habitaban Norteamérica, qué pasó con ellos, la gran tragedia que sufrieron a manos de los blancos, de los sajones, de los europeos que llegaron a Estados Unidos. Este libro es un clásico, se llama Entierren mi corazón en Rodilla Herida, que era un sitio. Entierren mi corazón. Esta es la saga escrita por Dee Brown hace muchos años, que es la historia del desastre, la historia de la exterminación, la historia del engaño, la historia del aplastamiento de una multitud de tribus que habitaban Estados Unidos desde el este hasta California, hasta la costa del Pacífico, en distintos grados de avance, desarrollo, pero evidentemente inferiores tecnológicamente y en todos los sentidos y en población a estas masas europeas que llegaron provistos de armas de fuego, después del ferrocarril, etcétera, y que se fueron imponiendo. El gobierno norteamericano engañó una y otra vez a esta gente, los trató pésimo, incluso aquellos indios, aquellas tribus que se integraron a la civilización que llegaba y que fundaron pueblos con diarios, con todo, que se americanizaron, por así decirlo. Si en algún momento dado había un grupo que encontraban que había que echarlos porque en esas tierras había oro o alguna otra cosa que ellos querían, encontraban un pretexto para echarlos. Bueno, fue una tragedia tremenda. Fue una tragedia tremenda. Ay de los vencidos, como decía alguien por ahí en la historia antigua. Ay de los vencidos. Vae victi. Esta es la historia de esa tragedia. Es un libro muy hermoso, muy triste, muy informativo. Bury my hurt at Bounded Knee. La historia de una tragedia. Bueno, amigos, sería todo. Más detalles de la cuenta presidencial. No tuve ánimo ni estómago para presentarles. Si ustedes quieren entrar en más detalle, ahí está la prensa. Pueden mamarse el discurso completo. Yo no me lo mamé. Yo fui leyendo la información. No tengo paciencia para escuchar al señor Boric. Pero creo que lo principal lo hemos visto acá. Y lo principal es que él no trató lo principal que le preocupa a los chilenos. La seguridad y la economía. Pero le preocupan mucho los cementerios para mascotas. Eso es muy importante. No lo vayan a olvidar, estimados amigos. Y las reformas políticas que nos explicó, y el gran daño que va a hacer a nuestras relaciones con Israel y a la pasadita con Estados Unidos, porque no sé si ustedes se enteraron que el gobierno norteamericano informó que a quienes, y no se refiere solo a individuos, sino que yo creo que a Estados, están en una situación de hostilidad con los judíos y con Israel, van a pasarla muy mal con Estados Unidos. Así que el legado del señor Boric, a final de cuentas, porque ya hablan del legado de Boric, va a ser, por un lado, una ruma de desastres internos y por otro lado, una ruma de desastres en nuestras relaciones internacionales. Ese es el gran legado. Es como cuando se nos muere un pariente que nos deja con deudas, con quiebras, con causas legales. Ese es el legado que nos va a dejar el señor Boric. Nos estamos viendo mañana. Seguramente Nicole Rodríguez va a tener mucho más interés que yo en ver más detalles del discurso de la cuenta presidencial y ahí lo veremos. Pero entonces espérennos mañana martes con lo que veamos con Nicole. Muchas gracias. Hasta entonces.